en macanas, en pistolas. En otras latitudes están pensando en la ciberdefensa, en la computación cuántica, en un avance de la tecnología para beneficio de las sociedades. Obviamente, esta preocupación tiene que ver con el ataque y aumento directo de los ataques de ransomware, el phishing y toda la brecha de datos que ahora más que nunca estamos expuestos, y que este histórico mote de la información es poder. Ahora la información es dinero, y mucho, mucho dinero. Otro de los riesgos, el déficit de la especialización en la tecnología, obviamente también nos está impactando. El cumplimiento normativo de las reglas legales, hablamos y sabemos de la reforma judicial, los impactos los empezamos a ver, se empiezan a ver visos de una posible reapertura de juicios de cosa juzgada, que eso no ocurre en ningún lugar del mundo. El juzgado está juzgado, entonces eso también ocurre y preocupa. La actualización de la nueva ley de seguridad, inteligencia, la ley de seguridad nacional, las propuestas que existen, seguimos en este vacío, en este limbo sin concretar. Obviamente la ley de seguridad privada, que va a tener aparejada un cambio y un impacto positivo, diría yo, para quienes proveen servicios de seguridad privada, para los oficiales que proveen servicios de seguridad privada, y los derechos laborales también tienen un cambio constante y un impacto constante. Las condiciones laborales van a ser sin duda y un impacto directo, y el profesionalismo que esperamos quienes recibimos los servicios de seguridad privada y quienes los proveen. Tanto en el ámbito público como en el privado esto va a tener un impacto directo, porque los primeros en respetar la ley tendría que ser la autoridad misma. Las fuerzas del orden mismo serían los primeros en respetar estas nuevas regulaciones. La integración del Sistema Nacional de Inteligencia, también lo comentaron brevemente nuestros anteriores panelistas, en el que no explotamos el uso correcto de la información, sino que seguimos siendo reactivos, y nos peleamos por definir las cosas en vez de atacarlas, de enfrentarlas y darle vuelta a los conceptos. Y creo que también, por último y no menos importante, es la protección de activos ante el nearshoring. Me gustó mucho algo que comentaba Manuel, pero uno de los puntos más importantes que hay y que ha sido un punto de acuerdo tanto en la Eurocámara de Diputados como en el Congreso norteamericano, es de los pocos puntos de acuerdo en el que demócratas y republicanos coinciden. Si no invertimos en seguridad en las carreteras en México, no van a invertir más en nearshoring, no van a invertir más en este hub estratégico que tenemos en México. Una posible de llegada de inversión extranjera para el 2026 de 31,000 millones de dólares estaría en riesgo. Obviamente los centros logísticos que se encuentran en este epicentro de los robos, de la extrema violencia, de los incidentes carreteros, y obviamente la resiliencia y la prevención de quienes hacemos seguridad, las distintas seguridades. Con esto nosotros abrimos el foro, y con esto abrimos el panel a nuestros compañeros, a quienes daré la palabra, y sobre todo para escuchar su opinión, ellos que han tenido la experiencia de trabajar tanto en lo público como en lo privado, y que han hecho carrera en ambos lados y que nos pueden dar su opinión. Empezaría, no sé si tenemos a Maribel, creo que no, ¿verdad? Disculpen, ¿sí me escuchan? Fuerte, claro, Darío. Se escucha. Oye, Darío, gracias. Darío, Sí, Mario. Sí, señor. No, si quieres empezar con Wilfrido o alguien más, y en lo que Mer se conecta. Buenísimo. Entonces empezaríamos con Maribel, perdóname, con Wilfrido, y la primera pregunta que yo tengo, Will, por favor, es ¿qué tácticas de extorsión nuevas o evolucionadas tú tienes identificadas que empleó el crimen en 2025, que se van a potenciar y que tenemos que tener muchísimo cuidado? Por favor, Will. Hola, ¿qué tal todos? Buen día. Muchas gracias, Educamás, por la invitación. Marco, Arnulfo y a los compañeros panelistas, un saludo. Pues vamos a ver, yo creo, y la verdad celebro este panel por su enfoque que los organizadores le dieron. Y me gustaría decir, antes de entrar al tema de extorsión, que
definitivamente 2025 lo que nos mostró a las empresas, pero a mí me gustaría hablar de organizaciones, porque no solo son la parte de las empresas las afectadas por la parte de la delincuencia, que los riesgos a los que nos enfrentamos durante 2025 y hacia donde vamos a estar en el 2026, pues ya no son esos riesgos separados, ya no son esos riesgos, ya están relacionados, ya están totalmente, es algo muy complejo. En el caso de la extorsión, definitivamente tendríamos que analizarlo por sector. Creo que hay sectores que han sido notablemente impactados y también diferenciar de lo que es el fraude, porque muchas veces la gente hace referencia a, me llamaron para extorsionar y definitivamente lo que está, digamos, el evento en el que experimentaron fue un tema de fraude. Hacia las organizaciones, estos fraudes son importantes porque van enfocados principalmente a los trabajadores, a la gente que integra estas organizaciones, y como áreas de seguridad pues tenemos la responsabilidad de transmitir, digamos, darle las herramientas para que trabajemos en este duty of care con ellos y puedan no caer en este tipo de fraudes. Ahora, yéndonos al tema del tema de extorsión, pues obviamente tenemos sectores como el del transporte, el de logística, altamente afectados por todo lo que es el cobro de piso, pero también tenemos estos pequeños productores, tenemos los casos más emblemáticos en Michoacán, en Guerrero, en el que organizaciones delictivas pues ya controlan toda la parte, digamos, la parte económica, extorsionando a productores de limones, de los casos más conocidos, la parte de tortilla, la parte de pollo incluso. Pero yéndonos a las organizaciones, no estoy yo en ese sector, pero vemos empresas dedicadas a la distribución de productos, ¿no? Fabrican productos, distribuyen, en los que también están siendo extorsionadas para poder controlar la venta de este tipo de productos conocidos. Escuchamos de algunas empresas anunciando en el 2020 con la retirada de su operación en ciertos sectores de estos estados por el nivel de delincuencia y por la extorsión para que pudieran ellos operar adecuadamente. Ahora, el uso de la tecnología, digamos, esta es la parte de la extorsión presencial, el cobro de piso, pero también vemos el uso de la tecnología con la intención de obtener información y poder llevar a cabo estas acciones de extorsión de manera mucho más profunda. Hay una combinación entre extorsión y fraude, ya lo hablaremos a lo mejor más adelante, Darío, cuando empecemos a hablar un poco más de temas de ciberseguridad, pero creo que algo importante en el tema de extorsión es que hizo una mayor presencia el tema violento, el de controlar actividades económicas en ciertas regiones y este delito obviamente muy diferenciado dependiendo del sector. Muy bien, muchísimas gracias. Mario, te voy a ceder la palabra para que tú nos des tu opinión, por favor, respecto a esta pregunta y podamos continuar con Mario y finalmente con Maribel. Muchas gracias, Mario, por favor. Mario Trocoli, discúlpame. No, sí, gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco primero, antes que nada, la oportunidad que nos dan a la empresa Educa Más y a la asociación Asume por la invitación. Agradezco el poder compartir con grandes maestros, con el maestro Arroyo y la maestra Maribel y nuestro compañero Robledo, con referencia al tema. El tema, déjenme empezar un poquito orientándome en el tema de que las nuevas tácticas de extorsión en las empresas en México se caracterizan por la mayor sofisticación en los métodos cibernéticos. Actualmente se están utilizando mucho los medios electrónicos para generar confusión social y generar una serie de acciones. Me gustaría retomar, por ejemplo, un poquito de la estadística. Dice, la extorsión digital,
los delincuentes utilizan bases de datos corporativos obteniendo mediante ciberataques maliciosos para extorsionar a las empresas con las amenazas de filtrar información. Yo les quiero comentar que desde nuestra experiencia, como bien comenta nuestro antecesor, realmente hay que diferenciar cuándo son extorsiones y cuándo son fraudes. Realmente, pero no hay que descartarlas ni tampoco dejarlas en las indicaciones institucionales, donde regularmente nos comentan que la extorsión, si recibes una llamada de extorsión, solo cuelga y llama al 089. Hay grandes acciones que se han emprendido a nivel nacional para emprender este tipo de delitos. Sin embargo, yo me enfoco y veo en la práctica que la extorsión prácticamente es una de las situaciones que están uno de los delitos que están impactando de mayor demasía a nuestra sociedad. Hay un número donde habla de que el 53% de los delitos que se encuentran, por ejemplo, tomemos como ejemplo el Estado de México, se encuentran en solo 11 municipios. Y de esos 11 municipios, el 28% de los delitos son la extorsión. Siendo esto importante porque pues, es lo que afecta principalmente al sector empresarial y sobre todo al sector pyme, al sector que de inicio va generando expectativas de crecimiento, pero que son impactados, como bien dice nuestro compañero. Realmente hay una situación donde la extorsión condicionada se refleja y se fortalece a veces a través de medios que respaldan, y si no respaldan, omiten, entran en la omisión y permiten la generación y la proliferación del tema de la extorsión. Esto en diferentes regiones hace y genera diferentes problemáticas principales. Pero en esta primera intervención yo les quisiera comentar que de entrada la extorsión pues es, podremos decirlo, uno de los principales delitos que se están cometiendo y que técnicamente no hay una posibilidad de contención, puesto que en las autoridades, en las últimas mediciones que se generan, técnicamente hay por décimas una disminución en algunos puntos y en algunas áreas. Y posteriormente podré platicar también lo que son las historias de éxito y efectividad que se logran en temas de extorsión. ¿A través de qué? A través de la coordinación que se logra con las autoridades. Pero quisiera yo hacer énfasis técnico en el sentido de que la seguridad en el tema de la extorsión y de otros delitos que se combate a las empresas y al sector privado no puede darse si no es a través de una coordinación directa entre autoridades y entre el sector privado. Adelante les podré comentar algunas situaciones puntuales, pero más que nada estoy agradecido por la participación y por permitirme estar presente hoy con grandes personalidades, y sería cuanto en esta participación. Muchas gracias, Mario. Doctor Arroyo, tú que has tenido la oportunidad de estar en la academia, dado un seguimiento a estos temas tan puntuales y desde el lado como servidor público, ¿cuál sería tu opinión, por favor, doctor Arroyo, al respecto? Estamos hablando del tema de la extorsión, estimado Darío. Sí, bueno, aquí muchas gracias por la invitación a EducaMás. Saludo a la audiencia y también a mis compañeras y compañeros expositores. A ver, para mí la extorsión, hay dos, digamos, fuentes de información que tenemos fundamentalmente. Una es a través de la encuesta de victimización que hace el INEGI, y también tenemos por parte del INEGI otro instrumento que es la encuesta de victimización a empresas. Esa va a ser muy interesante que ustedes la audiencia, digamos, seguir, porque resulta que justamente a las empresas, a los negocios en México, 7 de cada 10 empresas en México han sido víctimas de alguna extorsión. Y en este sentido, lo que también es muy importante señalar
es las diferencias que tenemos en las regiones. En temas de victimización de empresas, hay estados que uno no te imaginarías, por ejemplo, que son los más afectados en estos temas, pero por ejemplo Sonora, Aguascalientes, Querétaro, Quintana Roo y Puebla ocupan los primeros 5 lugares. Entonces esto es bien importante porque también si somos empresas que tenemos distintos tipos de oficinas regionales, pues tenemos que entender estas diferencias por cada una de nuestras unidades donde las tengamos en el territorio nacional. Y como bien decían los colegas, pues tenemos en algunas ocasiones que lidiar con la presencia física de los extorsionadores, que prácticamente, y eso es lo lamentable en México, ya tomaron en casi 22 países, 22 estados, perdón, el resto de actividades económicas, es decir, ya no solamente se dedican, como fue originalmente, a giros vinculados a la venta de alcohol, de lotes de autos, etcétera, sino que hoy estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco y muchos otros, pues prácticamente toda la economía está tomada por la delincuencia, todos los giros, servicios, pero también han cooptado el gobierno, en los gobiernos municipales, las áreas de obras, las áreas de permisos, incluso las áreas de panteones, y ahora no solamente son los delincuentes fuera del gobierno, sino que están incrustados en las instituciones de gobierno. Entonces pasamos de un paradigma donde hace 20 o 30 años la delincuencia finalmente trabajaba al servicio de funcionarios corruptos, después se hicieron socios y hoy lamentablemente la extorsión está enquistada en las estructuras gubernamentales, sobre todo a nivel local. Entonces, ante esta situación, las medidas gubernamentales como la propuesta de una ley general antiextorsión, pues sí son bienvenidas. El grave problema es la realidad inmediata que hoy están sufriendo nuestros municipios, las empresas que están trabajando en esos municipios. Y yo quisiera darlo un poco más. Hoy reflexionaba para compartir con ustedes esta idea que no es nada grata, pero pienso yo en los empresarios, concretamente pienso en los empresarios, por ejemplo, de Uruapan, en Michoacán, que están efectivamente a merced de los extorsionadores en sus negocios cotidianos, que están acosados por una política fiscal por todos lados, por unas restricciones, digamos, arancelarias, y adicionalmente todavía tienes que tener tus costos de producción, agregarle los costos de la corrupción. Entonces, para mí la extorsión no es un fenómeno aislado, sino es un fenómeno sistémico que no tiene que ver necesaria o solamente con lo policial. Estamos hablando que es la extorsión es una fuente de ingresos para la delincuencia organizada, pero insisto y cierro con esto, para mí lo grave es que se suma a otros esquemas de extracción de renta de los empresarios y de los ciudadanos, que lo único que visualizo en el mediano plazo es un colapso económico de las fuentes productivas, de los pequeños negocios. Tenemos ciudades completas que después, por una parte la pandemia, pero ahora la extorsión, nos está cerrando muchísimas unidades productivas, con la consecuente pérdida de empleos. Y es ahí donde yo sí no veo del lado gubernamental acciones específicas, programas de asistencia económica, y se sigue tratando esto como si fuera solo un problema de seguridad, y no, es un problema estructural de economía y que de cara al futuro pone en gran riesgo a México. Esa es mi percepción de la extorsión, es decir, no quisiera minimizarla a un tema de seguridad. Es mucho más importante, y si tenemos como referente otros países, finalmente, por un lado, la economía informal crece, y entonces lo que estamos efectivamente es socavando las bases del futuro. Es para mí la importancia de la extorsión, y quisiera dejar esa idea de
tenemos que verlo de forma más importante, más integral. Y cierro diciendo que para mí la extorsión es uno de los delitos, yo te diría, más graves que pueden ocurrir en un Estado-nación, porque es la suplantación de facto de cara al ciudadano que lo sufre, además del daño psicoemocional de tener que pagar la cuota, seas transportista, seas peluquero, seas limonero o aguacatero, cada X tiempo. Gracias, doctor Arroyo. Maribel, no estamos atendiendo la pregunta número 1, es qué tácticas de extorsión nuevas o evolucionadas identificaste en tu sector que fueron las más pues graves durante 2025 y qué evolución ves para 2026. Por favor, Maribel, escuchamos tu opinión. Muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Buenos días y también, primero que nada, gracias por la invitación y qué gusto encontrarme aquí con grandes amigos y compañeros y colegas. Bueno, mira, es que a la extorsión le pasó un poco lo que al secuestro en su momento. No sé si se acuerdan cuando empezó este tema de los secuestros, pues secuestraba por ahí de los 94, 95, los 90, pues el secuestro era solamente a gente que tenía un muy alto como poder adquisitivo, digamos, eran empresarios y bueno, hay muchos nombres que podríamos mencionar ahora. Y fue evolucionando, se fue masificando y entonces después ya secuestraban por 300,000 pesos, por un coche, por cosas así. Ocurrió lo mismo con la extorsión. Entonces, y además, y coincido un poco con Mario, o mucho con Mario, cuando dice, y creo que como pasa con casi todos los delitos, la inacción, el poco conocimiento o seamos francos, el abordaje equivocado, no el mejor por parte de la autoridad, y no me refiero ahorita, sino pues obviamente a lo largo de la historia, hace que estos delitos sigan evolucionando o expandiéndose. Entonces, insisto, creo que a la extorsión le pasó lo que al secuestro y entonces hoy te extorsionan por 10,000 pesos, 20,000 pesos, 500, es decir, ya este es un delito fuera de control, el que más afecta prácticamente a la sociedad. Pero entonces considero yo que la primera confusión o error que ha tenido la autoridad es que le da el mismo tratamiento que el cobro del derecho de piso, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la extorsión a empleados, hablando ya de nuestros sectores, que esos son por 15, 20,000 pesos, 30,000, 100,000, 300,000 si quieres, y por otro lado está el cobro de derecho de piso, o sea, lo que decía Willy, de pronto las organizaciones criminales empezaron a poner el precio del maíz, la tortilla, el pollo, etcétera, pero entonces ya como que la autoridad se confundió. Entonces ya todo entra en el mismo casillero y entonces lo atendemos como podemos, esa es la verdad, ¿no? Y luego tenemos un gran problema, que el 5%, y exagero tal vez, de delitos de extorsión se denuncian. Entonces tenemos un 90% más de delitos que nadie está atendiendo, que nadie está viendo. Y luego nos sacamos un programa ahorita contra la extorsión que como siempre, y yo he estado de ese lado, a veces como que reaccionamos por la urgencia, pero no estamos atendiendo el problema en realidad de fondo. Y yo pondría aquí la siguiente reflexión. La extorsión y el cobro de derecho de piso, para hablar de estos dos primeros delitos, que se dan básicamente en el ámbito local, es decir, en los estados y municipios, casi siempre detrás de ellos, si no es que siempre, está un cártel como Michoacán, como el cártel de Jalisco, etcétera, etcétera. Y entonces la gente uno no denuncia, pero cuando denuncia pues resulta que está detrás una organización más importante y las fiscalías locales no tienen competencias para actuar contra la delincuencia organizada. Entonces ahí ya se perdió. Ahorita vamos a ver el programa de combate contra la extorsión, es muy reciente, pero a mí me gustaría ver los primeros resultados en cuanto a denuncia y cómo lo está atendiendo la Federación, porque al darle ya este tratamiento y con esta nueva ley entiendo que la Fiscalía General de la República tomará el liderazgo en las investigaciones contra la extorsión y deberíamos en el mediano plazo empezar a ver resultados que impacten contra las organizaciones criminales, contra
estos cárteles que son quienes están detrás de la extorsión y del cobro de derecho de piso. Entonces, creo que coincido también un poco con Mario, pues es un delito o es un problema que hay que atender de manera más holística, pero yo la verdad veo, por ejemplo, lo que presentaron ahora para Michoacán y pues no... O sea, me da esperanza, pero poquita, ¿no? Porque pues seguimos creyendo que atención a las causas es repartir dinero, pues gracias, eso no me va a ayudar. Hemos estado, Mario y yo, muy involucrados en temas de cuál debería ser la real atención a las causas y no pasa por los jóvenes construyendo el futuro, ni por los viejitos, ni por nada de eso. Entonces, creo que mientras sigamos como atendiendo así medio la inmediatez y un poco pues vamos a actuar porque necesitamos golpes contundentes, pues ok, nos sirven un rato, pero no quitamos el problema de fondo como lo seguimos viendo, o sea, no encontramos una reducción real, un impacto real en la población en cuanto a que son o no extorsionados o en cuanto a que prevalece o no o crece o no el cobro de derecho de piso. Entonces yo lo dejaría ahí en esta primera intervención. Creo que de entrada tenemos revueltos los diferentes tipos de delitos, extorsiones, fraude, secuestro virtual, cobro de derecho de piso. Entonces, como ya es todo y como las fiscalías locales tienen pocas competencias, cuando hay detrás una organización ya criminal de delincuencia organizada, pues ahí todo se pierde. He estado en un estado y ya lo viví. Ahora sí que nadie me lo contó también en la federación y también ya pude vivirlo desde otro ángulo. Maribel, muchísimas gracias. Y como, retomando sus opiniones, es un delito integral, es un delito que tiene muchas aristas, pero este reto que comentaba Mario de cuando se borra esta línea entre el servidor público, el delincuente y quién es el capo, es mucho más difícil combatirlo. Nuestra siguiente pregunta habla de los riesgos que se materializaron durante 2025 y cómo estos riesgos que se materializaron tuvieron un directo impacto en las organizaciones, tanto del sector público como privado, y cómo la delincuencia organizada cada vez toma más terreno en los ámbitos no solamente delincuenciales, sino en todos estos aspectos económicos que ya ha comentado Mario. Quisiera empezar, Will, por ti, por favor. ¿Qué opinión nos das de estos riesgos materializados durante 2025 y su impacto en las organizaciones, por favor? Gracias, Darío. De los riesgos que impactan, creo que un gran tema e importancia es que la seguridad y la gestión de riesgos se debe de ver integrada y no podemos verlos por separado. Obviamente este foro estamos hablando de temas de seguridad, pero algo que yo veo y ampliamente vinculado con el tema de seguridad, tenemos que tener la parte del riesgo reputacional, ¿no? Ahora, ¿qué es de lo que hemos visto o yo vi que han generado gran impacto? Y ya un poco Mario empezó a comentarlo en su intervención, Mario Trocoli, el tema de ciberseguridad. La parte de la ciberseguridad vista no solo como la parte de la protección de la información, sino ya el empleo de inteligencia artificial para generar ataques específicos a organizaciones, no solo con la intención de hacer un ataque de los clásicos de ransomware, sino esta parte de hacerse pasar por un CEO, el famoso spear phishing, que ya conoces, para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con el concepto, es muy conocido el tipo fraude de hacerse pasar por el CEO y recuperar información de la organización o hacer que alguien de la organización realice alguna acción en contra de la misma, ya sea a través de una transferencia de recursos o cualquier otro tipo de entregar información que pueda ser utilizada en contra de la organización en un futuro, pues nos presenta retos muy importantes, ¿no? Definitivamente ver y hacer toda una estrategia holística es fundamental, porque no podemos poner así que todos los huevos en una canasta
y evitar digamos, toda esa parte. La extorsión definitivamente estará presente en todos estos temas, pero a mí sí me gustaría hacer énfasis en la parte de ciberseguridad, seguridad de la información, porque hoy tenemos que trabajar mucho más con nuestros equipos, con nuestro personal, para poder enfrentar este reto. Gracias, Will. Mario, en tu opinión, ¿qué amenazas y riesgos crees que se materializaron durante 2025 y qué impactos causaron? Muchas gracias nuevamente. Miren, yo les quiero compartir mucho el tema en particular que tengo yo con la experiencia con las corporaciones, tanto del sector público como del sector privado. Y ahí yo veo una coyuntura entre la complementariedad de las dos. ¿Por qué? Hablemos de las corporaciones en riesgo del sector público. Las policías municipales, y todo partiendo de la seguridad desde lo local, tienen la base principal de la seguridad, policías municipales. Estas policías municipales, en un ejemplo que me permitan, en el Estado de México, de esas policías municipales de 125 municipios, 123, el detalle principal es que las policías locales se ven como policías que deben de regirse a través de las indicaciones municipales y de sus ediles. Esto hace que cada una camine para diferente forma y a diferente discreción y a diferente condición. ¿Dónde hemos visto nosotros estas corporaciones en riesgo? Pues las corporaciones que no están, primero, no tienen una base firme en su estado de fuerza. Constantemente están batallando con la integración de policías nuevos, la falta de capacitación, la falta del control de confianza y la falta de una dirección y una estrategia común que debe de tener las policías en general, porque las policías municipales también, así como podemos ver que son las que generan a veces los principales problemas por la falta de una reacción adecuada, también podemos ver nosotros historias de éxito donde las policías locales han generado sistemas y protocolos que inclusive han sido replicados a nivel nacional y que estos sistemas permiten que haya una coordinación entre las policías municipales, entre los tres órdenes de gobierno y que se den ese match que estamos buscando en la efectividad. Más sin embargo, algo muy importante es que si bien la seguridad pública no tiene una coordinación, y en algunas historias de éxito muy puntuales, por ejemplo, ¿qué vemos ahí? Vemos la coordinación y la participación de mandos. Hoy en particular quiero poner un ejemplo puntual, lo que es Ecatepec, donde Ecatepec tiene uno de los más altos índices de delitos que se implantan en el municipio, y se crea ahí la integración de la Marina a través de mandos de la Marina, a través de los policías, las capacitaciones, las coordinaciones con la policía estatal y la coordinación con las policías federales por los mandos. Esto ha generado completamente un beneficio hacia la comunidad, y partiendo de modelos específicos que iniciaron hace más de 9 años con Nezahualcóyotl, por ejemplo, con una policía de proximidad, y actualmente cómo están evolucionando para ser policías ahora en el tema de seguridad humana. Sin embargo, si dejamos como ciudadanos o como el sector empresarial que solo resuelva la policía municipal en el ámbito de sus competencias y facultades, nos vamos a ver en la necesidad de que nos quedamos cortos, precisamente porque si bien en los temas de extorsión o de delitos no hay una denuncia, y no hay una denuncia porque a lo mejor no hay el incentivo de resolución plena o de satisfacción plena de esa denuncia, entonces entra también la coparticipación del sector privado. El sector privado, por otro lado, tiene en sus objetivos pues el tener que poder resguardar los bienes de las empresas. Sin embargo, las empresas de seguridad privada se quedan acotadas o limitadas solo
prevención o de delimitar acciones de prevención. ¿Qué hace falta para que se haga un match de efectividad donde se lleve el delito en el proceso, se identifique y se lleve a una procuración de justicia? Hace falta una coordinación que se lleve entre el sector privado y el sector público, para que a través de ellos se generen los elementos básicos para la promoción de la denuncia, la promoción ya de los delitos efectuados o detectados, y también una coordinación muy importante con las fiscalías locales. Hemos tenido historias de éxito donde los sectores de las tiendas de conveniencia de la región, hablemos de Oxxo, de Lectra, Coppel y diferentes organismos, a través de la coordinación con las autoridades, fortalecen las denuncias, fortalecen los medios de prueba y los datos de prueba, y le dan un seguimiento puntual para que estos delitos pues, obviamente no se queden en impunidad y se generen realmente las detenciones e inclusive pues las condenas de este tipo de actores. Esto finalmente quita la impunidad y también elimina la posibilidad y reduce en lo posible que se sigan generando los delitos de extorsión. Pero estamos hablando de delitos de extorsión, más sin embargo hay otros muchos, el robo simple, el robo con violencia que se está generando cotidianamente, y cada vez nos estamos normalizando el delito en nuestra comunidad, y cada vez lo vemos como una situación común a la cual no debemos nosotros acostumbrarnos. Para entonces cierro comentando que la coordinación con las autoridades y la intervención directa como sector privado en el sector público y la recabación de información precisa a través de áreas específicas de coordinación interinstitucional y de coordinación interna nos va a llevar a minimizar los efectos que se están teniendo en el tema de los delitos, y para entonces las corporaciones que están en riesgo pues van a ser las que estén menos capacitadas, las que tengan que ser retomadas inclusive por el Estado por la falta de capacidad, y esas tendrán que normarse en el tema público. Y en el tema privado también las empresas de seguridad privada que no se enfoquen a una coordinación con las autoridades y que no lleven una capacitación entre sus elementos, entre sus reclutados, y que se enfoquen solo a la contratación masiva de elementos para cubrir necesidades que el mercado refiere, pero sin esas coordinaciones y esos protocolos de seguridad de actuación, creo que esas corporaciones también van a estar en riesgo el próximo año, pues de que sean rebasadas por quien sí se ponga las pilas y tenga que atribuirle a sus organizaciones empresariales, sobre todo de seguridad, los elementos de capacitación, coordinación y investigación directa de asuntos que tengan que ver en la prevención y en la omisión o en el seguimiento que se tenga que dar a los casos de delitos ya efectuados en el sector privado. Por mi parte, es cuanto. Muchas gracias, Mario. Doctor Arroyo, en tu opinión, ¿cuáles cree que son los riesgos que se materializaron en 2025 y cómo nos afectaron? Por favor. Nos queda poco tiempo, así que voy a unir la perspectiva de lo que nos pasó en 2025 con lo que seguramente nos va a seguir pasando en el 2026. Para mí serían dos temas, Darío. Uno es efectivamente los temas de ciberdelincuencia, que entiendo que se van a tratar en otro panel, pero que sí nos impactaron en las empresas, en los ciudadanos y también a nivel gubernamental. Creo que ahí tiene que ver con nuestra ausencia de capacidades. Acabamos de generar apenas un documento, una estrategia nacional de ciberseguridad, que bueno, habría que pues sí, leerla, estudiarla, pero pues el problema de esa estrategia nacional que no le veo presupuesto. Es decir, un documento que no tiene presupuesto, pues es un documento de buenas intenciones, por muy bien hecho que esté. Dicho eso,
nos afecta el tema en ciberdefensa. No estamos preparados como nación. Nuestras propias Fuerzas Armadas han sido vulneradas. Entonces, con eso digo todo. Pero también nos han afectado a las empresas, nos han afectado a los ciudadanos. Hoy los fraudes en México, dicho por la Conducef, 8 de cada 10 fraudes que ocurren en México son digitales. Entonces, creo que eso nos pegó mucho a nivel de ciudadanía, de empresas y de gobierno, y nos va a seguir pegando todavía más, precisamente porque los agentes ya están trabajando con inteligencia artificial, y si antes éramos vulnerables, pues hoy vamos a hacer mucho más en los meses siguientes. Y el segundo tema es el de la seguridad en la cadena logística, Darío. Una nación, vivimos todos, comemos, vestimos, gracias a la cadena logística de suministro. Y hoy, más que nunca, las carreteras de México, los centros de distribución, todo tipo de transporte ha sido afectado por la delincuencia. Eso per se nos está afectando, encareciendo los productos, encareciendo los servicios, y creo que ese es el gran, yo te diría, el gran pendiente que más nos afectó en todos como país. La seguridad, no solo en las carreteras, sino en todas las formas de distribución. Y si a eso le agregamos los obstáculos, los aranceles y la política de Estados Unidos en general hacia el mundo, en particular hacia México, pues entonces eso nos está alertando de que fue un gran impacto y va a seguir siendo un gran impacto el de la seguridad en la cadena logística. Y un tercero que yo observo y que casi nadie está mencionando, quizás porque es algo muy gremial, es algo muy preocupante que yo estoy observando, sí, en el gobierno, con la reducción de presupuestos, que no es nada nuevo. Simplemente en 6 años secaron el presupuesto para seguridad pública, todo se fue a las Fuerzas Armadas, prácticamente desmantelando todos los esfuerzos de seguridad civil que hoy se están apenas reconstruyendo sin dinero, solamente con procesos y legislaciones. Es el que las empresas están desapareciendo las áreas de seguridad. Es decir, están cortando los recursos, están recortando las posiciones gerenciales de alto nivel y alta experiencia, están contratando gente de menor nivel, incluso algunos están totalmente suprimiendo de sus organigramas las áreas de seguridad y terciarizándolas. Y ahí es donde entramos a otro gravísimo problema, que es el de la seguridad privada en México. La seguridad privada en México, ya sabemos los problemas, la necesidad que tenemos de una nueva ley general de seguridad que sigue estancada en las legislaturas, que nos daría mayor certeza y poder, como decía mi tocayo Trocoli, esta complementariedad que necesitamos entre lo público y lo privado. Pero ese es el otro impacto, Darío. La paradoja de que todo el mundo hablamos de inseguridad y que las grandes empresas estén quitando sus áreas de seguridad, y que cuando contratan o terciarizan servicios se van por el precio. Y se van por el precio precarizando todo el sistema, toda la gestión, el factor humano, la calidad del servicio, en un afán simplemente de cumplir el check. ¿Tienes un gerente de seguridad? Sí. ¿Sabe? No importa. ¿Tiene experiencia? No, pero hay un gerente de seguridad. Entonces, le estamos cargando a la seguridad, además, a la seguridad privada, una serie de nuevas reformas, de esquemas impositivos, de nuevos impuestos, de nuevas regulaciones laborales incluso. Y lo que te quiero decir con esto es que el riesgo que nos empezó a impactar en 2025, pero que lo vamos a sentir todavía más, es el de la seguridad privada con competencia desleal por parte de las autoridades estatales que tienen sus propios cuerpos de seguridad privada subsidiados, y lo que estás haciendo es realmente cortarte como Estado, como sociedad, un brazo
que pudiera ser de la máxima utilidad si lo reglamentaras, si lo regularas, si pusieras las reglas claras del juego en un escenario global sumamente conflictivo, que se incrementa la demanda de seguridad, pero no la conciencia de seguridad ni los presupuestos en seguridad. Y eso se va a repetir en 2026. Y es tan importante lo que has comentado que ahorita creo que la opinión de Maribel va a poder fusionar esto. Solamente hasta agosto de este año, 41,000 millones de ciberataques en México, ¿no? 41,000 millones suena muchísimo, y específicamente en ransomware. Maribel, ¿tú cuál crees que sean estos riesgos que se materializaron en 2025 y qué esperamos para 2026? Por favor. Coincido prácticamente con Mario, y creo que así como perdimos el control del secuestro luego de la extorsión y que no logramos controlar este último, este año, en efecto, los principales afectados fueron las empresas en sus cadenas de suministro. En efecto, se dio en muchos ámbitos, pero lo que ocurrió en carreteras es algo que no puede seguir ocurriendo más. O sea, el bloqueo para manifestarse o exigir mayor seguridad no es menor. No recuerdo ahorita, pero sí, la cifra que estaban dando los transportistas o las empresas por el robo y asesinatos en el transporte de carga es realmente alarmante y escandaloso. Y la verdad es que yo soy muy apoyadora de la autoridad, de ahí vengo. Yo siempre voy a estar a favor de todo lo que propongan y hagan, pero la verdad es que sí me frustra mucho cuando todo se queda en lindas palabras, como dicen los americanos. Entonces, pues sí, tenemos 10 personas que matan casi todos los días derivados del robo del transporte de carga en carreteras y, perdón, no vemos a la Guardia Nacional actuando en carreteras. Entonces, a mí que no me digan y que están actuando cuando siguen matando a los choferes, cuando se siguen llevando las cargas. Creo que el haber tenido la manifestación o bloqueos que tuvimos hace unos días no es menor, Y eso tiene que ver con el hartazgo de que pues ya alguien nos escuche. Las empresas, en efecto, están cada vez más preocupadas. No estaría segura si están abaratando la seguridad en las empresas, Mario. Puede que en algunos lugares sí, incluso yo te diría que hasta nos hemos vuelto taquilleros los que venimos de las policías. Es decir, ya todo mundo quiere contratar a un exfuncionario público porque creo que, y lo cual me parece bien porque eso hace que yo tenga trabajo, por ejemplo, y otros tengan trabajo, pero más allá de tener trabajo, creo que así como nos llevamos o fuimos parte en algún momento de que los principios de la seguridad nacional o la inteligencia para la seguridad nacional fuera aplicada para la policía o para la seguridad pública, creo que el avance, la evolución natural fue traer los principios de la seguridad pública a las empresas. Entonces ahora todos los que estamos trabajando en una empresa, sobre todo las más grandes, pues qué es lo que estamos, uno, como les dije, nos volvimos taquilleros, o sea, ya todo mundo quiere contratar un exalgo, ¿no? Pero además hemos tenido la oportunidad de poder traer estas estrategias o mecanismos de investigación e inteligencia para poder atender y proteger a las empresas que nos pagan. Y creo que eso es muy bueno. Probablemente sí, de repente no tengamos o a lo mejor en ciertos sectores o en ciertos lugares pues sí como que le están quitando importancia, pero diría que ahora el gran reto es cómo que no lo hemos logrado, cómo nos comunicamos con la autoridad, porque seguimos trabajando medios separados, ¿no? Entonces ellos dicen, pues dame tu información, pero entonces luego no confiamos, pero luego tampoco nuestros procesos internos no lo permiten. Yo siempre he dicho, y nuevamente he estado de los dos lados, que a veces la autoridad no sabe qué pedir a las empresas, pero luego las empresas tampoco están muy interesados en que la autoridad sepa qué pedir, ¿saben? Entonces como que todos se cubren y mientras sigamos actuando así o como que todos desconfiamos, ellos de nosotros de ellos, etcétera, y entonces no avanzamos. Creo que aquí la clave en este momento donde ya todo está desbordado, creo que sí es clave que mejoremos nuestros mecanismos de intercambio de información ahora de
el sector privado con la autoridad. Ya entre ellos dicen que se comunican y sí, que yo, Mario Troccoli, lo pondría medio en duda. No creo que eso pase como dicen que pasa, pero que vamos a darles el beneficio de la duda. Pero ahora sí es muy importante que nos comuniquen, ya que estamos personas que ya estuvimos del otro lado y que sabemos cómo funcionan, me parece que ahora nos toca poder desarrollar, aterrizar y luego echar a andar y consolidar un verdadero esquema de intercambio de información. Yo siempre les digo a mis excompañeros que ahora están en la Secretaría de Seguridad que pues, prácticamente yo trabajé con todos ellos, ¿no? Algunos los reclutamos, me tocó parte de su reclutamiento y yo justo eso les digo, hay que aprovechar que nos conocemos, que sabemos que hablamos el mismo idioma para poder en realidad generar estrategias que beneficien a las empresas y que beneficien a la autoridad, porque creo que sí se puede. Entonces, solo falta que haya verdadera pues voluntad. O sea, yo entiendo la parte del discurso político, no tengo nada en contra de ella. Ok, sí, si dicen que se redujo el homicidio el 40%, el 30%, el que quieran, si dicen que se está atacando la extorsión, yo apoyo todas las estrategias mediáticas para tranquilizar a la población. Pero eso es una cosa y otra que nos autoengañemos. Y yo creo que aquí sí, todos nosotros tenemos la autoridad moral, si se me permite el término, para poder sentarnos cara a cara con ellos y decir, aquí, amigo, esto no está ocurriendo. Y entonces sí podamos desarrollar un mecanismo eficiente, eficaz y que dé resultados donde las empresas, o sea, vamos a haber avanzado cuando en unos meses las empresas globales y no globales nos digan que en lugar de 10 o 20 personas muertas cada día en las carreteras por robarles su producto, está bajando y que eso realmente se manifieste en las cifras, en las ganancias, en los números y obviamente pues en el crecimiento de la economía y que no se estén yendo, o sea, ver que Coca-Cola cierra en ciertas su operación en ciertos lugares como Guerrero, Michoacán o alguna parte del Estado de México, pues eso es preocupante. ¿Cuándo habremos avanzado? Cuando regresen las operaciones ahí. Entonces, Maribel, lo dejaría gracias. hasta ahí. Gracias. Yo les pediría, por favor, Will, 2 minutos, tu cierre y reflexiones, por favor, considerando las otras cifras y todo esto que me ha hablado esta mañana. Muchas gracias, Will. Gracias, Darío. Creo que ni 2 minutos, si no nos va a dar tiempo, creo que 1 minuto, lo voy a hacer rápido. 1 minuto, por favor. Definitivamente, como alguien lo mencionó y en el chat he estado muy pendiente de los comentarios, qué mejor que tuviéramos denuncia, pero esto no es posible por todo el tema de impunidad y corrupción. Creo que eso está presente en todo lo que hemos hablado hoy con relación al tema de la autoridad. Ahora, ¿qué es lo que creo, hacia dónde debemos ir y todo esto? Y un poco vinculándolo con el tema de Mario Arroyo sobre la desaparición de las áreas de seguridad y todo eso. Lo que tenemos que hacer para atender este escenario que va cambiando, que está haciendo que evoluciona día con día y que para el 2026, si llega a haber un foro de estos, al final estaremos hablando a lo mejor de los mismos temas, pero evolucionados, el 2.0, el 2.26, en fin, estará cambiando. Lo que se quiere y se requiere es una visión de seguridad integral, una visión holística, en el que la inteligencia, ya comentó Maribel, en que la inteligencia esté presente para poder atender las empresas en las que las áreas de seguridad nada más visualizan a su área como un administrador de accesos, un administrador de guardias, son empresas que tarde que temprano no se van a ver afectadas por esta evolución del crimen. Hoy las empresas necesitan profesionales de seguridad corporativa que vean la cuestión integral, desde la parte física, patrimonial, hasta la parte de seguridad, todo bajo un mismo enfoque integrado, holístico, porque si no, y detrás de todo eso, inteligencia. Gracias, Will. Doctor Arroyo, por favor, tus conclusiones. Recuerden que estamos en diciembre. Denos mensajes esperanzadores, por favor. Sí, bueno, yo le pedía a la maestra Maribel Cervantes que me pase su bolsa de trabajo. Ya que todo el mundo quiere reclutar exalgos, espero que no sean tus ex personales, de nosotros todos. Yo el mensaje positivo, creo que sí, igual es por nuestras formaciones de los que estamos en el panel y muchos en la audiencia. Creo que tenemos que trabajar efectivamente en un modelo de resiliencia, es decir, que aunque nos pasen las peores cosas, extorsiones, etcétera, tenemos que salir fortalecidos de esos
de esas crisis y de esa gestión de riesgos que hagamos, pero sí basados en inteligencia. Un modelo de resiliencia basado en inteligencia creo que es lo único que nos va a poder sostener para continuar nuestros negocios, poder crecer, buscar nuevos mercados si es que los que tenemos actualmente no nos están dando resultados. Y yo también les diría la expansión fuera de México. Ese es un razonamiento no político, no ideológico, sino simplemente de crecimiento de los negocios. México se achica, el mundo también, y entonces si queremos sobrevivir como empresas, tenemos que buscar nuevos mercados fuera de México. Gracias, doctor Arroyo. Maribel, por favor. Pues un poco lo dije al final de mi última intervención. Creo que, como dicen Willy y Mario, tenemos que creo que estamos listos ya y como para ponernos a trabajar y a diseñar una estrategia conjunta que nos permita, obviamente, la palabra inteligencia está muy de moda, pero siento que no logramos terminar de aterrizarla de los dos lados, es decir, como conjuntarla realmente. Entonces, creo que si nos ponemos a trabajar seriamente, si la autoridad nos escucha y nos da el espacio que necesitamos y no solamente para darnos una palmadita, creo que podemos avanzar. Ellos necesitan de nuestra información y es quizá la mejor información que se puede poner sobre la mesa. No van a tener otra y creo que ahí es donde hemos encontrado resistencias. Yo sí creo que si hacemos esto, el próximo año podemos hablar de impactos reales en términos de disminución de cierto tipo de delitos. Entonces sí tengo esperanza, pero creo que sí hay que ponernos más exigentes como empresas. Yo ya lo viví también, cuando una empresa te sube a las barbas, te exige, te pide cuentas, sí hay resultados. Y creo que este es el momento de que las empresas vuelvan a tomar ese liderazgo para exigir a la autoridad y vamos a tener buenos resultados o mejores resultados por lo menos. Muchas gracias, Maribel, y muchísimas gracias a todos y a Educamás por esta invitación. Mario, discúlpanos, tenemos que ser muy respetuosos con el tiempo. Que tengan ustedes una excelente tarde y esperamos que queden con nosotros acá en el resto del día. Muchísimas gracias a todos, Maribel, doctor Arroyo, Will, muchas gracias a nuestros panelistas, gracias Trucoli, gracias Darío, Wilfredo, Sergio Loyola, hasta luego, general. Perfecto. Muchas gracias, maestro Mario Arroyo, Darío Presta igual por su moderación y a todos los ponentes que nos acompañaron en este segundo panel. Los invitamos que continúen con nosotros, vienen otros paneles con grandes expositores. Igual lo seguimos leyendo en el chat. Muchas gracias a todos, Guillermo, Walter, Oscar, Antonio, que gracias igual y muchos saludos para ustedes también. Pues vamos a continuar. Somos alrededor de 400 personas y vamos a continuar para el siguiente panel. Iniciamos con el tercer panel, seguridad integral, conectar lo público y lo privado, con la participación de la licenciada Guadalupe Sánchez, maestro Eduardo Hernández y maestro Rogelio Sánchez Roa, con la moderación del maestro Eduardo Telles. Estimado maestro, le cedo la palabra y comenzamos, por favor.